Hola a todos. La idea de este YouTube es reflexionar juntos sobre un tema que particularmente me, me viene haciendo ruido hace bastante tiempo. Sería el titular algo así como, en esencia, ¿somos los seres humanos iguales? En esencia, somos todos iguales. ¿Y por qué esta pregunta? Porque yo creo que no lo somos. Y muchas veces se comete el error involuntario, por supuesto, de querer involucrar a todos en un concepto, ¿no? Querer amalgamar a todos como si la verdad fuese una, mi visión, y que todos formemos parte de eso. La palabra conciencia, la palabra meditación, como si la verdad fuera la mía y todos tenemos que ser iguales a esa verdad o a mi estado. Y la verdad que yo anticipo la respuesta. Para mí no todos los seres humanos somos iguales. En un aspecto sí, pero en nivel de conciencia, en nivel de evolución, no lo somos. No lo somos. Y para recrear un poquito esto, fui a maestros, fui a guías, fui a escrituras antiguas, pero para tratar de comprenderlo y entenderlo, me refugié como una introducción en los Yoga Sutra de Patanjali. Para mí es un libro maravilloso, maravilloso. Un libro que ayuda, leyéndolo en profundidad, cada uno de esos sutras, a entender la vida y a uno mismo. Me parece que Patanjali merece ser respetado y voy a leer, metiendo algunas cosas mías, textualmente algunos sutras. El 1.42 dice: al principio, a causa de nuestras experiencias e ideas pasadas, nuestra comprensión, recordemos esto, comprensión del objeto está deformada. Todo lo que ha sido leído o sentido puede interferir en nuestra percepción. O sea, que lo que hemos leído, lo que hemos sentido, lo que hemos visto, lo que hemos analizado superficialmente, puede interferir en la percepción y en la comprensión. En el Sutra 2.2 dice: hay prácticas que reducen o eliminan los obstáculos que impiden la claridad de la percepción. Obstáculos que impiden la claridad de la percepción. En este caso que más adelante vamos a tratar de desarrollar, sería la observación, la percepción del ser humano. Uno de esos obstáculos es la comprensión defectuosa. Yo creo que todos los días comprendemos o entendemos y no llegamos a comprender defectuosamente la realidad o lo que vemos. El segundo obstáculo es una confusión de valores. Tenemos ciertos valores que durante la vida podemos ir modificando o no, pero prejuzgamos, juzgamos, observamos, vemos con esos valores y lo damos por cierto. El exceso de apego, me puedo apegar a una situación que no me hace comprender. Las aversiones irracionales, miedos,
irracionales miedos. Los sentimientos de inseguridad que hacen que lo traslade a esta observación y sean un obstáculo, a esta percepción y se transformen en obstáculos. Yo a estos 5 puntos de obstáculos, que son muy claros y que nombra Patanjali, para comprender el objeto real, agregaría el ego. Yo agregaría el ego hoy. Hoy agregaría el ego. Muchas veces por destacar, por querer tener razón, nos aferramos a definiciones, a conceptos que terminan siendo un obstáculo. Pasamos al 335. Luego ya verán por qué esta introducción de Patanjali, que, bueno, habría que leerlo todos los días. La mente está sujeta a cambios. La mente está sujeta a cambios. Esa mente que Emilio Carrillo, bueno, en realidad no fue Emilio Carrillo, fue, creo que Teresa de Calcuta, la llamaba la loca de la casa, que anda ta, 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 ta. La loca de la casa. Está sujeta a cambios la mente, y lo que percibe que no lo está, que es un objeto, yo percibo con mi mente alterada, y yo estoy viendo un objeto, están próximos, pero son de carácter distinto y diferenciado. Cuando la mente es dirigida hacia el exterior y actúa emocionalmente, la mayoría de las veces, dirigiéndose hacia los objetos, hay placer o dolor. Si cargo mi visión de placer, de dolor, de polaridad, lo juzgo, lo prejuzgo, caigo en el placer o el dolor, me agrada o me desagrada. Pero cuando la persona, dice Patanjali, inicia una indagación, recordemos esto, indagación, sobre el vínculo, esto que está entre lo que percibe y la percepción, lo que se percibe y la percepción, la mente se desconecta de los objetos, porque estoy en una indagación. La mente se desconecta de los objetos externos y aparece la comprensión de lo que se percibe. O sea, si soltamos la mente y analizamos el vínculo entre lo que estoy viendo y mi percepción, ahí aparece la comprensión. Una comprensión que es bastante más verdadera y que no está invadida por esos 5 obstáculos que impiden la claridad de la percepción. Dicho un poco todo esto, ¿por qué? Porque tiene que ver con, a mi criterio y con toda humildad, con esto que voy a desarrollar y que son, apoyándome en maestros, en grandes maestros, que hacen que se diferencie el ser humano en categorías, se diferencie al ser humano en estadios, se diferencie al ser humano en posibilidades, sin juzgar, sin someter. Pero todos los seres humanos somos únicos, y todos los seres humanos somos diferentes. Estoy hablando no solo físicamente, que nos interesa un poco en este punto, sino que estamos hablando desde la esencia, desde el espíritu, desde el alma, de lo más sutil del ser humano. La Biblia y el Nuevo Testamento hablan diferenciadamente en algunos pasajes de hijos de Dios, de hijos de los hombres y de hijos de Israel. Mi humilde lectura es que hijo de Dios es el hombre espiritualizado, con esa llama divina. Hijo de los hombres, digamos que pasamos a ser un animal más, muy básicos. Y los hijos de Israel sería el pueblo que elige Dios. O sea que ya hay 3 categorías
de lo que habitaba en este planeta en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero también Jesús habla, cuando habla y se dirige a sus apóstoles, lo hace de acuerdo al entendimiento de cada uno de los apóstoles. Jesús le hablaba de una manera a Juan y le hablaba de una manera a la Magdalena y le hablaba muy distinto a Pedro, que significa piedra, que era el más duro de entendimiento. Él tenía distintos lenguajes para explicarle a sus apóstoles, en tiempos donde evidentemente no había en la tierra de Israel una gran cantidad de gente espiritualizada, ¿no? Y a las personas que le predicaba, por esto que acabo de decir antes, les hablaba con parábolas para que lo entiendan. Porque si le hablaba desde la profundidad de su ser, no lo iban a entender. Incluso los más eruditos podían no entenderlo. Cuando le dice a Nicodemo que hay que nacer de nuevo, Nicodemo le pregunta, ¿cómo hago para meterme en el vientre de mi madre? Y Jesús le dice, Nicodemo, eres un rabí, no te tienes que meter en el vientre de tu madre, hay que renacer en vida, le decía Jesús. Sin embargo, así tampoco lo entendió, y era un rabí. O la diferencia entre distintos seres humanos, Jesús que textualmente está en la Biblia, cuando dice los últimos serán los primeros. ¿Los últimos en qué? Los últimos en conciencia. Van a ser en algún momento los primeros en conciencia, porque los que ahora son primeros en conciencia pasarán a otro estadio y los últimos irán ascendiendo. Y también cuando en Mateo 24-25 se nombra a que los hombres pasarán, esto que decíamos antes, referente a los últimos serán los primeros, de acuerdo al nivel de aceite de sus lámparas, otra metáfora. Cómo cargan de amor su esencia, cómo cargan de compasión su esencia, de solidaridad su vida. Ese sería el aceite, las obras que hace. O sea que él considera que hay distintos estadios del hombre que cargan de diferente forma y por libre albedrío su propia lámpara. Y dice más cosas ahí muy interesantes, la puerta que se cerrará, los que pasarán y los que no pasarán. Ya está mostrando una diferenciación en todos los seres humanos. Pero, claro, caímos en Jesús y ahora vamos a hablar de Sri Yukteswar. Sri Yukteswar ha sido el gurú, maestro de Yogananda. Un señor, un alma que en la India es considerado un santo. Y él nombra 5 estados del corazón humano, que son iguales a 5 clases. Un estudioso. Uno habla el hombre oscuro, estadio número 1. Lo llama también la clase de los sirvientes. Y es un alma, una persona que tiene ideas erróneas, que está lleno de ignorancia y que se dejó atrapar por el mundo físico de los sentidos de acuerdo a su propia evolución. Oscuros, clase de los sirvientes. La segunda clasificación, el segundo estado del corazón, habla de los motivados. Los motivados son como una clase de guerrero que la va peleando, digamos, y que va haciendo una fuerza para lograr esa iluminación. Ya tiene un grado de conciencia, tiene una leve iluminación. Algo interno está brillando. Y de tanto en tanto va haciendo ese esfuerzo para salir de la oscuridad y lograr la iluminación. La tercera son los constantes. Ya son nacidos 2 veces, ya, como dijo Jesús a Nicodemo,
que hay que renacer. O sea, ya de alguna manera hay un renacimiento. Ya la lamparita, la llamita está más grande. Y ya hace una diferenciación entre lo material, lo externo. Miro para allá porque está en el bosquecito de Ahimsa. Comprende lo material y lo sutil, comprende la diferencia que hay. Y ya en su corazón hay una energía constante en la búsqueda de la sutileza. ¿Para qué? Para llegar al cuarto estadio, que es lo consagrado. Lo consagrado es un ser casi perfecto. Ya entiende la espiritualidad, entiende el átomo como una unión entre lo más físico, o entre lo físico y lo manifestado y lo espiritual. Un átomo, recordemos que es 99,9 energía y todos estamos formados por átomos. Ese es el último estadio físico que podemos ver. Entonces ya comprende, hay algunos atributos, los atributos magnéticos, atributos eléctricos, las energías de la creación, de cómo repercuten en uno. Ese sería el consagrado, un ser casi perfecto. Y por último está el puro, que son los brahmanes, grandes maestros intelectuales que provienen de Brahma. Ya son gente consagrada, de corazón puro, ya donde se soltó la ignorancia de que la vida es ese afuera, el maya. Ya no tienen idea de lo externo, ya comprenden la totalidad de la vida y comprenden la espiritualidad de todo con todo. El Sri Yukteswar, 5 clasificaciones. Ya después vamos a generalizar esto. Vamos a ver cómo se junta, ¿no? Esto, lo de estos grandes maestros, cómo se junta con lo de Patanjali. Y ahora tendríamos que podríamos nombrar muchos más, a Xavier Pedro. Es una persona que nosotros seguimos, es un canal, un profundizador, que hace como 20 años se dedicó a ayudar al alma de las personas, ¿no? Y él hace una clasificación sencilla. Habla de un animal racional, busquen ejemplos ustedes, de hombres que son animales racionales. El hombre que piensa. En segundo lugar, habla de un humano pensante, que es un ser ordinario, es un ser común, ¿no? Luego habla de un humano consciente, que ya empieza a diferenciar, y otro habla de un humano creador de conciencia, donde quizás muchos de ustedes ya están compartiendo experiencias, creando una realidad diferente que va hacia la nueva humanidad. Xavier Pedro me parece que, por supuesto que está vivo, muchos lo deben conocer, es contemporáneo, y me parece muy, muy claro en estas 4 categorizaciones. Todo esto solo para apoyarme en grandes pensadores, en grandes maestros, para mostrar la diferencia que hay de seres humanos, entre almas, entre espíritus, entre distintas encarnaciones. ¿Y por qué caemos en la generalización, en la generalización del ser humano? Desde lo físico, desde los derechos, desde esto, en todo. Desde querer atraer al otro a nosotros, como si nosotros fuéramos lo único. Lo hacemos por ignorancia. Y lo hacemos por identificación con el maya, con lo externo, con lo material, con lo visible, con los sentidos. Con esa identificación con esa realidad densa,
que nos lleva constantemente a cada vez identificarnos más y perder contacto con lo esencial. Pero también lo hacemos por conveniencia con el propio estado conciencial, por ego. También lo hacemos por comodidad, también lo hacemos porque estamos en una zona de confort. Entonces caemos en esa densidad básica que tiene que ver con el dinero, con el poder, con los estímulos sensoriales, con alimentos densos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? No. ¿Está mal? Tampoco. Son diferentes estadios del alma. Son diferentes estadios de evolución que nosotros, de acuerdo a lo que hablamos de Patanjali, debemos comprender. Entonces, ¿qué encontramos? Gente que, como dice nuevamente Xavier Pedro, y a mí me parece maravilloso, que vive debido a todos estos estímulos del mundo externo, de esta manifestación, vive abajo y vive para afuera. Busca el placer afuera y se densifica. Abajo, afuera. Pero también están la gente más consciente, la gente más etérea, la gente más pura, que desarrolla su espiritualidad, su compasión, que ya tiene una alimentación más acorde a su estado álmico. Esa gente no está abajo y afuera, está arriba y adentro. Está arriba porque vive en estado con lo espiritual, vive en estado con lo celestial, vive en contacto con lo celestial. Y adentro porque vive con su propio ser crístico. Y eso es lo que manifiesta. Ese arriba y ese adentro lo vuelca en un acto de amor hacia afuera. ¿Está mal? No. ¿Está bien? Tampoco. Es su estado conciencial. Vivir en contacto con lo espiritual, con nuestro ser esencial, es la única manera de comprender el karma que estamos desarrollando y que la vida nos da como posibilidad de aprendizaje, de comprender el karma y de comprender la vida. Comprender, tal cual lo decía Patanjali, quitándonos ciertas ligaduras, ciertos preconceptos y esos 5 obstáculos que deforman la comprensión. Y comprender lo que propone la vida. Vida con mayúscula. Como vida. Y siendo nosotros la vida misma. Que eso es muy importante. No ver la vida desde afuera. Que el camino sea involucrarnos en la vida siendo todo con el todo. Siempre hay un recorrido que creo que es maravilloso y que cada uno tiene que realizar en su ritmo, en su tiempo y de acuerdo a su evolución. Y ese recorrido es de lo no manifestado, lo que está dentro, el alma, el espíritu, la esencia, en nuestro ser, a lo manifestado, que es lo que está afuera, que es la experiencia humana que vinimos a vivir en esta manifestación, del espíritu celestial a la materia. Y siempre comprendiéndose uno y comprendiendo al otro. Entonces, ¿cuál es el camino? Lograr unir en nuestro ser, a mi criterio, la transparencia, ser transparentes,
no tener dobleces, no tener partes ocultas, ser transparentes. La coherencia, hacer, decir, pensar, sentir, todo en el mismo orden. No tener un pensamiento, hacer otra cosa, decir otra cosa, sentir otra cosa. No, eso desvirtúa, esos son obstáculos para comprender. El compromiso, todos los días, comprenderse a uno mismo, dirigirse hacia adentro y poder verse uno, para poder comprender, corregir el camino. La pureza, hacer las cosas de corazón, no hacer las cosas de conveniencia. Y como estadio intermedio de una y de otra, por conveniencia y de corazón, porque a veces uno hace cosas de corazón, pero hay como un segundo agregado que nos conviene. Hay como varios objetivos. Cuando uno logra amalgamar estas 5 conductas, transparencia, pureza, coherencia y compromiso, logra paz. No me tengo que cuidar de nada. Estoy en paz conmigo mismo. Siento que estoy en el camino. Que a lo mejor es equivocado. A lo mejor tiene algún error. Pero lo voy a ir corrigiendo. Y esa paz es lo que nos lleva al amor incondicional. Cuando estás en paz, podés ir al amor. Si no estás en paz con tu ser, con los otros, con la vida, es complicado llegar a un amor incondicional. Era lo que más le deseaba Jesús a toda la gente. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Si hay paz, el camino es mucho más fácil. Yo como conclusión diría que la jerarquía existe en todos los niveles de la vida y de la creación, hasta en los humanos. Hasta en los humanos. Y esto tenemos que entenderlo muy bien, porque aunque haya jerarquías humanas, como nombraron los grandes maestros a través de sus palabras y sus pensamientos y sus sentires y sus conexiones y sus meditaciones, esto no significa que tengamos desprecio y subestimación por otros seres humanos, por otros seres vivos que hay sobre la faz de la tierra. Siempre hay que tener respeto y compasión. Por eso Ahimsa se llama Ahimsa, respeto y compasión a todas las manifestaciones de vida, porque cada una tiene su orden evolutivo y hay que respetarlo, nos guste o no nos guste, porque si no los respetamos podemos hacerle daño, tratando de arrastrarlos a una realidad que ellos no comprenden, a un lenguaje que ellos no comprenden. Y lo mismo nos pasa a nosotros no somos los seres más evolucionados, por supuesto que no. A lo mejor estamos un poquito más arriba, pero hay otros seres evolucionados que si quisieran arrastrarnos a nosotros, nos harían daño. Entonces, la realidad sería esa, tratar de comprendernos y comprender al otro y a los otros. Ser consciente de nuestro propio nivel conciencial nos sirve del nuestro propio para poder tener un correcto impulso hacia más, hacia mejor, hacia otros estadios más iluminados. Y siendo conscientes del nivel conciencial de nuestros hermanos humanos, nos va a permitir no exigirle y respetar su propio transitar por el camino.
O también, como les dije antes, para nosotros mismos, con toda humildad, aprender de quienes tienen un nivel superior y aceptarlo y bendecirlos que se han cruzado en nuestro camino. Y para cerrar un poco esto, como dijo Patanjali, nuevamente voy a repetir una frase que está al comienzo. Cuando la persona inicia una indagación sobre el vínculo entre lo que percibe y la percepción, lo que percibes está afuera, la percepción es mía, la mente desconecta, pero tengo que indagar, tratando de no caer en esos errores con la mente. Se desconecta de los objetos externos, indago, profundizo. E indagar significa no solo esta mente, sino el discernimiento, que yo particularmente lo ubico en el corazón. Vuelvo al comienzo. Cuando la persona inicia una indagación sobre el vínculo entre lo que percibe y la percepción, la mente se desconecta. La loca de la casa se desconecta de los objetos externos. Está un objeto que es lo que percibo yo. Y aparece la comprensión de lo que se percibe. ¿Es un ejercicio? Claro que sí. Pero en ese ejercicio vamos a aprender a no prejuzgar, a no juzgar, a no condenar, a no valorizar, sino ver, percibir el objeto en sí mismo, en un estado de presencia maravilloso, interno, de comunión con nosotros mismos. Como no podría ser de otra forma, tengo que decir algo del Buda. Todos los seres humanos tienen una semilla de iluminación, que es ese ser crístico, ese ser búdico que tenemos dentro. Todos. Lo que no significa que todos lo tengamos igual. Y cada uno se encarga de regarla con amor, respeto, compasión. A mí particularmente creo que me está llevando vidas haber llegado a este humilde y a este presente de hoy. Vidas. Mi pobre ángel de la guarda debe estar podrido, decir, oh. Y a veces no, le daré una alegría, dirá, qué bueno, se dio cuenta después. Tardé bastante y me tuvieron que dar unos cuantos palos para palos emotivos, palos físicos, para poder llegar a este humilde ser que soy hoy. Sin embargo, Milarepa, el gran yogi, llegó en una vida, se iluminó en una vida. Nació, se iluminó. ¿Cómo se iluminó? Ni con grandes visualizaciones, ni con grandes meditaciones, ni con grandes retiros. Se iluminó moliendo sésamo en un mortero, pero en un retiro absoluto, porque en su vida había cometido 34 o 35 asesinatos, como lo que él creía que era una justicia, y después se dio cuenta de lo que había hecho. ¿Cómo se puede salir de la oscuridad en una vida? ¿Cómo? A través de la devoción constante, a través del cambio constante. Y todo eso apareja un dolor, un sufrimiento que se transforma en luz. Esto que pretende ser un humilde disparador para que pongamos y nos pongamos cada uno en su sitio y no intentemos arrastrar a nadie con que yo tengo la alimentación consciente y esa es la alimentación y se la vendo a todo el mundo. Esto, yo tengo una vida consciente y se la vendo a todo el mundo. Porque todo el mundo tiene una vida consciente, de acuerdo a su nivel. El que come carne es consciente, el que come pastas es consciente, el que come verde es consciente.
El que va a misa todos los domingos es consciente y el que no va a misa todos los domingos es consciente. Porque en esta manifestación está el libre albedrío. Esa semilla de iluminación que dice el Buda que tenemos todo adentro, cada uno la riega como le parece. Si esto fue aburrido, les pido disculpas, y lo que sí les deseo de corazón es que la paz esté con ustedes y por supuesto conmigo. Gracias.